porque algunos calvinistas entienden cómo suena la frase, Dios no ama salvíficamente a todos, Dios no te ama a ti. Ellos entienden cómo suena y no les gusta, obviamente. Eh, entonces prefieren afirmar que Dios sí ama a los perdidos no escogidos, pero dividen el amor de Dios en grados o tipos o clases. Ahora, regresando a mi pregunta y a la respuesta que Turretin Fan me dio, para recordarles a todos los que se están uniendo ahorita, mi pregunta a Turretin Fan fue que si un calvinista puede decir en honestidad a una persona que Dios le ama y que desea que sea salvo por ella. Esta es una pregunta simple, es un sí o no. Ya sea, Dios ama salvíficamente a la persona o Dios no lo ama salvíficamente. Punto. No hay un punto intermedio donde tal vez yo sí lo ame, no lo ame, porque sería una contradicción. Ahora, Turretin no responde la pregunta. Nunca, en ningún punto del debate, ni en los comentarios, noté que Turretin dijera sí o no, Dios lo ama o no, aunque implícitamente Turretin dice que no, pero él primero desvía la pregunta, porque dice no podemos saber, es algo que está más allá de nuestro conocimiento porque no tenemos revelación de Dios. No es un método evangelístico correcto y otros aspectos que Turretin dice en su respuesta. Y yo creo que no la responde, y digo, quiero ser caritativo con mis hermanos calvinistas, pero he notado este patrón constante en que cuando se enfrentan a este tipo de cuestiones, desvían las preguntas. Sí. Porque tiene fuertes implicaciones. Tiene implicaciones grandes. Porque si Dios no ama salvíficamente a todos, el evangelismo como lo conocemos se va por la ventana. Él dice que los calvinistas predican que el hombre es pecador y que necesitan un salvador. Pero mi pregunta es, ¿de qué le sirve esto a los no escogidos? Si Cristo no murió por ellos, bien le podrías estar predicando a las piedras, porque ellos no van a poder responder a la convicción de pecado, al arrepentimiento, al llamado de Dios, porque no hay llamado de Dios para ellos. El calvinista admite que si Dios no atrae irresistiblemente, o como algunos lo llaman de acuerdo a la Confesión de Westminster, eficazmente a la persona no va a venir, y no solo eso, es imposible que venga. Entonces, para los no escogidos, a los que no se les ha dado el don de fe y el don de la gracia irresistible, no importa cuántas veces les prediques, no van a venir, no es posible que vengan. Y bueno, al hacerles el cuestionamiento sobre cómo afecta esto a la cuestión de la evangelización, usualmente el calvinista responde que a nosotros no se nos ha otorgado la revelación de quiénes van a ser salvos, y por lo tanto podemos seguir predicando libremente y generalmente. Pero ese no es el punto. El punto no es si nosotros sabemos quiénes son salvos o no. El punto es que en el púlpito y en las campañas evangelísticas, y cuando tú estés predicándole a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, a tu mamá, a tu papá, tú no puedes decirle libremente que Dios le ama. Tampoco puedes decirle libremente que Dios envió a su Hijo por esa persona, que Cristo dio su vida por amor a ti. Eso es algo completamente imposible de decir genuinamente dentro del sistema calvinista determinista. Porque si tú lo dices, si tú como calvinista le dices a una persona, Dios te ama, Dios dio su vida por ti, en el mejor de los casos es una confusión porque no has entendido las implicaciones deterministas de tu propia teología, y en el peor de los casos es una mentira, porque tal vez Dios no le ama y tú le estás diciendo que sí. Ahora, obviamente no estoy diciendo que mis hermanos calvinistas sean mentirosos. Vamos a aplicar el principio de caridad y vamos a decir que simplemente están confundidos, aunque no todos, porque recuerdo muy bien cuando estaba viendo una conferencia respecto a este tema y mencionan que D.A. Carson, algunos lo conocen como un exegeta, menciona que muchas veces ha recibido preguntas de pastores calvinistas
que le han hecho diciéndole, Carson, ¿podemos decirle a las personas que Dios les ama? Ahora, nota la pregunta. Los propios calvinistas están haciendo esa pregunta a otro calvinista. ¿Por qué? Porque claramente ven las implicaciones de su propia teología. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es un punto. El otro punto que Turretin hace para desviar la pregunta es apelar a los supuestos diferentes grados de amor que Dios tiene. Y porque algunos calvinistas entienden cómo suena la frase Dios no ama salvíficamente a todos, Dios no te ama a ti. Ellos entienden cómo suena y no les gusta, obviamente. Entonces prefieren afirmar que Dios sí ama a los perdidos no escogidos, pero dividen el amor de Dios en grados o tipos o clases y dicen, sí, Dios ama al no escogido, porque prolonga su vida, como dijo Turretin Fan, porque hace salir el sol sobre justos e injustos, porque llueve sobre sus campos, porque tienen trabajo, porque tienen familia, porque tienen riquezas, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, no es lo que yo pregunté. Yo específicamente le hice la pregunta a Turretin. Dios, podemos decirle a la persona que Dios le ama y que Dios quiere que esa persona sea salva, es decir, con un amor salvífico. Segundo, si tu respuesta va a ser que Dios te ama porque hace llover en tu campo, lo lamento mucho, pero ese amor no sirve absolutamente de nada si no hay amor salvífico. En esencia se está postulando a Dios diciéndole al perdido, te voy a demostrar mi amor dándote 70, 80 años de vida, con días de lluvia, con sol, trabajo, dinero, familia, pero como no te escogí, vas a ser torturado y atormentado por tu propio pecado durante toda la eternidad. Pero esto es una muestra de mi amor por ti, porque te hice llover en tus campos. Para empezar, va en contra de nuestra propia intuición moral, porque sabemos que esto no es amor. Si Dios nada más te da 80 años de vida para torturarte después en el infierno por algo que era imposible para ti hacer, es decir, arrepentirte, creo que impugna fuertemente el carácter moral de Dios, el carácter perfecto de Dios como el ser más grandioso concebible, y la revelación perfecta que tenemos en Jesús de Dios. Y el otro problema, si tú quieres decir que no, esto es nada más pura emoción, que Raúl está diciendo, está tergiversando el concepto de amor, no entiende el amor bíblico, bla, 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 está importando filosofía sobre la Biblia. Vale, for the sake of argument, vamos a decir que tienes razón. Pero el otro problema que tiene esta respuesta de los grados del amor de Dios es que Jesús mismo refuta esta perspectiva del amor. En Mateo 16, cuando Jesús les está hablando de su muerte inminente a sus discípulos y les menciona que todo aquel que le sirva va a tener que dejar su cruz y seguirle, Jesús les dice en el verso 26, de nada sirve que una persona gane este mundo, que gane todo lo que quiera, si al final de cuentas pierde su vida. Y no estamos hablando de la vida física, porque Jesús en el verso 25 ya había dicho que iban a perder su vida, es decir, su vida física y corporal. El que pierda esta vida va a salvar su vida. ¿Cuál es? La espiritual, la vida eterna, va a tener esta recompensa. Y cuando Jesús dice que de nada le sirve al hombre ganar todas las bendiciones de este mundo si ha perdido la vida eterna, refuta esta idea de que Dios ama generalmente o en un sentido temporal al no escogido, y que eventualmente no lo ama con amor salvífico. Esta división de los grados de amor de Dios parece un intento desesperado por mantener credibilidad, porque como dije hace un momento, esto es algo serio, porque si Dios solamente te ama dándote bendiciones temporales, pero Él te pasa por alto en darte el único amor que vale la pena, entonces
Tus sistemas, aparte de ser bíblicamente inconsistente, destruye el carácter moral de Dios y por lo tanto todo tu sistema se viene abajo. Dice Jerry Walls nuevamente que así es como el calvinismo mantiene credibilidad, usando una retórica que su teología no sostiene ni permite. Y bueno, esto es algo que en cierto sentido yo le pediría a mis hermanos calvinistas: sean consistentes, sean honestos. Cuando hablen del amor de Dios, cuando hablen sobre el amor de Dios por los escogidos y por los no escogidos, díganlo claramente y sin retórica, sin querer arreglarle ahí. Díganlo como el calvinista Arthur W. Pink: cuando decimos que Dios es soberano en su ejercicio de amor, queremos decir que Él ama a quien Él escoge. Dios no ama a todos. En su libro The Sovereignty of God. O como el calvinista R.K. McGregor Wright: Dios nunca tuvo la intención mínima de salvar a todos. Eso es lo que significa la doctrina de la elección en primer lugar. Dios escoge a algunos, pero no a todos. Entonces, en resumen, Turretin desvía la pregunta diciendo que no sabemos. No sabemos si Dios ama a las personas o no. Que este método evangelístico no está basado en la Biblia, cuando claramente en la Biblia vemos que Dios sí ama a los perdidos y que de estas enseñanzas podemos derivar el método evangelístico que hemos usado y que siempre se ha usado. Desvía la pregunta apelando al amor genérico de Dios y que hemos visto que no sirve de nada si no hay amor salvífico. Y finalmente causa confusión, pues afirma que el evangelismo es predicar que el hombre es pecador y que Cristo es el Salvador y que el sacrificio de Cristo es suficiente, cuando le podrías estar predicando a personas que su propia teología dice que no son parte de la extensión del sacrificio de Cristo.